vídeo vais a ver cómo reciclo y arreglo un chaleco de chico plastificado. Aquí tengo este chaleco de plumas. Tengo que estrecharle, es un chaleco vintage. Le quieren recuperar, reciclar, pero es muy ancho. Ahora se lleva más estrecho, le tengo que estrechar por los lados. Voy a coger el arreglo. Ya he cogido el arreglo. En el otro costado se hace lo mismo. 4 centímetros. 4 centímetros por este lado, la espalda. 4 centímetros por el delantero. En total, 8 centímetros. Del borde de la costura del costado hacia adentro, 4 centímetros en la espalda. Otros 4 centímetros en el delantero. En total, 8. En el otro costado, otros 8 centímetros. 4 y 4. Voy a realizar el arreglo aquí. Y aquí, como siempre, voy a dejar los alfileres para que no se me olvide lo que tengo que estrechar. Primero vamos a descoser estos pespuntes que trae alrededor de la sisa. Este pespunte del bajo también. Hay que descoserlo. Ya he descosido la pieza esta que tenía. Si no tiene pieza, tenéis que descoser el pespunte que traiga de adorno. Descosida. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Os acordáis de este costado que dije que iba a dejar los alfileres? Bueno, pues los voy a quitar por la siguiente razón. He marcado lo que tengo que estrechar. Tenemos el plumas del revés, le hemos dado la vuelta. Costado, voy a marcar 4 centímetros aquí, 4 centímetros aquí. Esta es la costura de sisa. ¡No te vayas! ¿Quieres aprender? ¡Pues quédate! La costura de la sisa. Sisa de espalda con sisa delantera. ¿Veis por dónde viene cosido? He puesto un alfiler para que me coincida la sisa delantera con la sisa de la espalda. Y aquí lo mismo. Hay que hacerlo. Y ya he marcado del borde de la costura hacia adentro los 4 centímetros. Y en la zona del forro también. Y lo vamos a coser todo en redondo. En el bajo también. ¿Veis? Lleva estas piezas. Hay que poner un alfiler para que nos coincida el delantero con espalda. Vamos a coser. Voy a utilizar un prensatrás de teflón y que sirve para coser tejidos de polipiel, cuero y tejidos plastificados. Como es el tejido de este chaleco, plastificado por fuera. ¿Os acordáis lo que he dejado, por dónde he dado la vuelta al chaleco? Bueno, pues voy a coser a partir de aquí todo ello.
unos 2 centímetros, como mucho, 1,5 o 2, no dejéis más costura. Plumas, auténtico plumas. Consejo, recortarlo si podéis en la calle. Si tenéis jardín, claro, no vais a manchar a los demás vecinos, porque se os va a poner el taller, madre mía, o vuestro espacio de trabajo. Y si no, con mucho cuidadito, a la papelera, a meterlo en una bolsa. Súper importante. Tejido plastificado. ¿Se puede planchar? Sí, pero con un tejido de algodón encima. La plancha a 2 puntos, con cuidadito. Aquí lo tenemos. Cuando se hacen las cosas con cuidado, se plancha con cuidado, y poniendo la plancha a la temperatura adecuada, se pueden planchar las cosas, pero siempre teniendo en cuenta de poner un tejido de algodón. Y lo ponéis doble, yo le he puesto doble. ¿Veis? Así mucho mejor. Chaleco recuperado. Si se compara esta imagen de chaleco estrechado con la primera imagen, veréis que no tiene nada que ver. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues le das a me gusta, suscríbete, comparte en las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, pin, actívala para que te lleguen las notificaciones, porque la costura está de moda y siempre lo estará.